amigos. Que la luz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ti y que sea bendiciendo y prosperando tu camino. Cuán importantes son los pensamientos, porque ellos determinan nuestras acciones. La palabra de Dios nos indica que debemos de tener pensamientos de bien y no de mal. Nos indica que tenemos que empezar a pensar en cosas que nos edifiquen, que bendigan nuestra vida. Es por eso que hoy vamos a leer en el libro de Números, capítulo 13, la misión de los 12 espías. El Señor le pide a Moisés que escoja entre los varones del pueblo de Dios a sus príncipes para que vayan a investigar cómo era la tierra prometida. Les mandó a que observasen cómo era la tierra y si el pueblo que la habita es fuerte o débil y si son pocos o muchos. Fíjese si la tierra habitada es buena o mala y es como las ciudades habitadas o si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjese si el terreno es fértil o estéril, si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Ellos fueron a la misión encomendadas. Ellos fueron a la tierra prometida. Estuvieron ahí 40 días investigando cómo eran las ciudades, cómo eran la tierra y cómo eran sus habitantes. Cuando ellos llegaron como se les había encomendado, con un buen análisis de todo lo que ellos habían visto. Pero ¿cuál fue el informe que ellos dieron? Ellos enseñaron el fruto que habían recogido. El fruto tan grande porque tuvieron necesidad de 2 personas poner un palo intermedio y traer porque las uvas eran demasiado grandes. Hasta ahí es todo estupendo. Pero ¿qué sucede? En el momento que comienzan a hablarle a la congregación, expresan de una manera equivocada el informe que Dios les había enviado a que lo hicieran. El Señor les mandó a observar y a fijarse bien, porque para una guerra tú tienes que conocer a tu enemigo, tú tienes que conocer las estrategias que él va a utilizar y de esa manera tener la manera precisa para poder también defenderte y conseguir lo que tú quieras. Que en este caso era poseer la tierra de Canaán. Ellos empezaron a hablar de una manera equivocada. Cuán importantes son tus palabras, porque en el momento que tú hablas, el primero que se escucha eres tú mismo. Empezaron a decir que eran pueblo de gigantes y que seguramente ellos iban a verlos al pueblo de Dios como langostas. Qué triste fue escuchar ese informe. ¿Cómo se habrá sentido Dios cuando un grupo de sus seguidores tengan esas terribles palabras para decírselas a toda una congregación? Cuando el Señor nos ha mandado a nosotros a confiar y a creer en Él. Hubieron 2 personas que confiaron y creyeron, y uno de ellos, el que se levanta, fue Caleb. La Biblia nos expresa cómo Caleb les dio la razón a ellos. Les dijo que estaba bien el informe, pero que podían vencerlo porque Dios estaba con ellos. La fe de Caleb hizo que en su corazón se entristecieran porque habían hecho de poco la promesa que Dios les había dado, que Él iba a estar con ellos. Era un pueblo que había pasado situaciones difíciles. Ellos habían visto el poder de Dios cuando estaban frente al faraón. Habían visto las maravillas de su gran nombre.
Pero en un momento como estos, ellos habían olvidado quién era ese Dios, quién era ese gran yo soy. Esas fueron una de las consecuencias que a este pueblo les impidió para que ellos pudieran alcanzar la tierra prometida. La palabra de Dios nos dice en el verso 30 que Caleb pidió al pueblo que se callara delante de Moisés. Y las palabras de una persona que tiene pensamientos de fe, pensamientos de bien, se los puede conocer por el tipo de palabras que salen de su boca. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía quién iba delante de él. Ellos le tenían miedo a unos gigantes, pero ¿quién va delante del pueblo de Dios? Sino el poderoso gigante. Él es quien va a pelear nuestras batallas. Él ya se lo había dicho, que Él no los iba a dejar y no los iba a desamparar, pero ellos necesitaban armarse de valor. Las cosas no iban a ser fáciles, pero la palabra de Dios nos da una promesa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová es quien pelea por nosotros. Él es el que levanta bandera de victoria para aquellos que creen. Caleb fue uno de ellos. Caleb dice la palabra que les dijo en el verso 30. Subamos pues y tomemos posesión de la tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado y hasta dijeron, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos también gigantes y son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así les parecíamos. Ellos se veían poca cosa y ellos hablaban por los gigantes y decían que también los gigantes los veían a ellos. Yo recuerdo que la Biblia nos habla que una situación parecida hubo antes. Habla acerca de David, cuando tuvo que enfrentar a un gigante. David era algo pequeño, no era hombre preparado para la guerra, pero sin embargo creyó en ese Dios y se dijo a sí mismo que él era Jehová de los ejércitos. Y le bastó solamente una onda y una piedrecita pequeña para tumbar a ese gigante en menos de un segundo, porque le creyó a ese Dios que todos conocemos, ese Dios que está en los cielos y está contigo y está conmigo. Esa piedrecita pequeña es ese grano de mostaza que necesitamos, ese grano de fe que necesitamos para vencer a esos gigantes. Nadie ha dicho que es fácil, pero sabemos que podemos vencerlo y podemos ganar esa tierra que por promesa nos ha sido ya concedida. La palabra de Dios nos dice que en el capítulo 14, que toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Habían sido escogido un grupo de líderes. Su misión, conocer la tierra que Dios les había dado, para animarlos. Porque muchas veces necesitamos ver las cosas que estamos por alcanzar. Y Dios les había permitido verlas. Pero qué triste es que no pudieron alcanzarlo. Porque por el pecado de la incredulidad, airaron al Señor. Porque Dios ya les había demostrado grandes milagros, grandes proezas. Pero este pueblo rebelde lo hacía a Dios tan pequeñito y a esos gigantes mucho más que Él.
No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra de Dios. Pero en el momento que minimizamos el poder de Dios, estamos haciendo ídolos a los problemas, a las circunstancias. Pensamos que no podemos. Pensamos que somos acabados y exterminados cuando ni siquiera lo hemos intentado. Las palabras que salieron, las blasfemias que salieron ante ese Dios fueron: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en ese desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros. ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Por nuestras palabras seremos condenados. Por nuestras palabras seremos juzgados. Ellos lo desearon. Y en un futuro, nosotros, a través de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que les fue concedido. En la lengua está el poder de la vida o de la muerte. ¿Quieres vida o quieres muerte? Dice la palabra de Dios en el verso 4, que unos y otros se decían: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Se negaban a vivir bajo la cobertura de ese Dios altísimo. Querían vivir bajo sus propias opiniones. Dice la palabra de Dios que no nos fijemos en nuestras opiniones ni en nuestros propios juicios, sino que tengamos sabiduría y tengamos temor. Porque es importante saber que los caminos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Mientras muchos tienen ideas negativas hacia su propia vida, Dios tiene planes de bien y con propósito para todos. Pero tienes que tener una cláusula, tienes que creer. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no creían que Dios les tenía esa tierra prometida. En el verso 6 del capítulo 14 dice: mientras Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, que eran dos de los que habían ido a explorar la tierra, se rasgaban las vestiduras y hablaban con toda la congregación de los hijos de Israel, les decía: la tierra que recorrimos para explorarla es tierra sumamente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá a esta tierra y nos las tragará. Es una tierra que fluye leche y miel. Amigos, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos puso como luz del mundo. Que la gente vea que de nuestras vidas salgan vidas llenas de fe y de esperanza en ese Dios todopoderoso. Que no seamos uno más de los que murmuramos del poder de Dios, sino que seamos gente de bien que cree en lo que Dios le ha prometido. Yo no sé qué Dios te ha prometido, pero lo que yo sí sé es que Dios te lo va a dar si tú decides ir y pelear por esa tierra de Dios. Dice la palabra en el verso 9: así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros nos los comeremos como si fueran pan. No les tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. La gente no quiso escuchar. Esa multitud estaba tan aferrada a su incredulidad que decidieron no hacer caso a la palabra de Dios. Esta palabra que es de vida eterna. Esta palabra nos la da el Señor para que cada día nos edifiquemos y sigamos adelante con paso firme hacia ese lugar donde tenemos que ir.
Y como toda la multitud hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel, y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme? A pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Sabes lo que agrada a Dios? Es tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes tener las mejores obras del mundo. Puedes ser la mejor mujer o el mejor hombre del mundo. Pero si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Porque el hombre que se acerca a Dios tiene que creerle que Él es y Él existe. Este pueblo no vio la tierra prometida. El Señor no les permitió entrar en ese lugar. El Señor decidió que iban a ir aquellos que todavía eran niños. Porque para entrar al reino de los cielos, dice la palabra de Dios, tienes que estar muchas veces como un niño. Porque un niño cree, un niño confía. Un niño basta con que tú que le dé la mano, le cojas la mano a su padre y él sabe que va a estar protegido. Que nuestro corazón sea así como de un niño, pero para confiar en nuestro Dios, en nuestro Padre amado. Dice la palabra en el número 14, verso 36. La palabra de Dios dice: los hombres que Moisés envió a explorar la tierra y que al volver habían hecho que toda la congregación murmuraran contra él, desacreditando así aquel país, murieron delante del Señor por causa de una plaga y por haber hablado mal de la tierra. De los hombres que habían ido a explorar la tierra, solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefune, quedaron con vida. Nosotros decidimos si queremos o no las bendiciones de Dios. Estas personas, a falta de su fe y a falta de blasfemar al nombre de Dios, no vieron la tierra prometida. Vieron las nuevas generaciones, porque eran generaciones que Dios iba a preparar para Él. Dice la palabra en Deuteronomio 1, en Josué 14, 13, 14. En el libro de Josué, de Josué capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que el Señor cumple sus promesas. En el verso 13 y 14 nos dice: entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el quinicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Antes Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre importante entre los anaquitas. Después de eso hubo paz en la tierra. Sabemos que Josué y Caleb fueron hombres de guerra. Pelearon por su bendición. Que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, podamos también creerle y ir tras esa bendición. Quizás piensas que un hogar está destruido, o quizás tus problemas Dios no puede solucionarlos. Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede levantarte. Dios puede, si tú le crees a Él. El Señor dice en Juan 14 que Él ha ido a preparar moradas para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Esas moradas están en el reino de los cielos. Si Él no hubiera ido, no nos hubiera dicho eso.
Pero Él también nos ha prometido que aquí en esta tierra, concederá los deseos de tu corazón. Yo te animo, que tu fe vaya en aumento, que tú le creas a Él, que dio a su Hijo amado por ti y por mí. Nos espera grandes bendiciones. Nos esperan esa tierra que nos ha dado por heredad. Sigue adelante en los caminos de Él. De ti depende si deseas ir tras esa bendición y alcanzarla en el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco por tu atención y te invito a ver más videos como estos en mi canal de YouTube, Berito Villao. Y en mensajes que edifican el alma en Facebook. Muchas bendiciones para ti.